Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por unirse a este webinar esta mañana. Eh, Como fundador y CEO de Risco, una compañía internacional con presencia en varios países en la región, nos es de suma complacencia que ustedes hayan pues abierto su espacio y su agenda para permitirnos respetuosamente compartir esta charla con ustedes en los próximos minutos. Eh, Realmente para nosotros es pues un honor este, poder presentar a los dos oradores de fondo que tenemos hoy. El primer orador es don Gustavo Flores Oviedo. Él es una persona de muchísima experiencia con base en San José, Costa Rica. Eh, Gustavo tiene más de 25 años, por favor no le sacan la edad, tiene más de 25 años de experiencia en cumplimiento, en riesgo, en auditoría. De hecho, también él es abogado, escribe libros, es una persona que ha estado en la profesión no solamente en San José, sino que ha dictado conferencias en México, Estados Unidos, República Dominicana, en muchos países de Latinoamérica y es una persona referente en la región en temas de control. Él va a estar hablando y va a ser el primer expositor esta mañana. Él está con base en San José y en adición a don Gustavo, hoy nos está también acompañando un gerente asociado de riesgo, es el señor Raúl Escano. Raúl Escano es una persona también de muchos años de experiencia. Puede tener igual o más años quizás que Gustavo, experiencia en temas de gestión de riesgo tecnológico, auditoría interna de sistema, control, cómo el uso de la tecnología puede ayudar a fortalecer las gestiones de GRC. Eh, Hoy día Raúl Escano, siempre con ese interés de profundizar conocimiento, está tomando desde hace más de 2 años unas especializaciones en Londres. Él ahorita pues vive en Londres y tuvo la gentileza de poder apoyarnos con sus conocimientos y al combinarlos con los de Gustavo, poder presentarles esta charla el día de hoy denominada GRC Plus C y la importancia del uso de tecnología como la inteligencia artificial. Yo con esa introducción le pasaré el control a Roberto Delgado para que dé algunos temas administrativos de la charla para de una vez iniciar con el señor Gustavo. Roberto, te paso el control y yo apago Gracias. mi cámara. Buenos días a todos los participantes. Gracias por su presencia esta mañana. La sesión de esta va a ser grabada. En la parte inferior van a ver el icono de Q&A para que puedan registrar durante el transcurso de la sesión sus preguntas y respuestas, las cuales van a estar siendo atendidas al final en una sesión para detallar cada una de sus consultas. Sin más preámbulos, los dejo con el señor Gustavo Flores y su exposición Gobierno, Riesgo y Control más C. Bueno, muy buenos días para todos. Roberto, ¿me indicas si se logra visualizar bien la presentación? Listo, ya se ve. Muy amable. Bueno, primero que todo, un gusto, señora Ayala, poder compartir y sobre todo por la deferencia de participar acá en este webinar esta mañana. También al colega Lescano, a la distancia, un fuerte abrazo. Es un privilegio poder compartir con usted un panel como el de esta sesión y por supuesto a todos los que nos acompañan de diferentes países. Vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, ha sido abordado desde muchas ópticas, desde muchas técnicas, con muchas herramientas. Yo digo que es un tema, cuando hablamos de GRC, que nunca va a pasar de moda. Y nunca va a pasar de moda porque vemos los resultados particulares que se vienen generando a nivel de la región y mucho más allá. Hace una semana compartía panel con el director ejecutivo de Transparencia Internacional de España porque estábamos precisamente analizando el índice de percepción a la corrupción del 2023 y sin lugar a duda, cada uno de los elementos y las variables que dan resultado a ese índice, en donde se evalúan 180 países, llama poderosamente la atención
ese desacelere que se ha generado a nivel de cada uno de los países en materia de riesgos, en materia de control, en materia de gobernanza y por supuesto lo que le hemos llamado más C, que es el tema de compliance. ¿Qué sucede? Bueno, que hemos tenido diferentes actores y aliados de manera negativa en los procesos de administración de las organizaciones y de las empresas. El principal aliado de una forma negativa en los procesos de una buena práctica de GRC+C, pues fue precisamente lo que acabamos de pasar hace ya algunos años, que le llamamos COVID-19. ¿Por qué? Porque el COVID-19 vino a generar, como históricamente se ha dado con otras pandemias, un efecto negativo e indirecto en el manejo de los recursos y en las tomas de decisiones de las empresas. Hoy queremos hablar acá precisamente de estos tres conceptos relevantes. Primero, el tema de gobierno, el tema de gobernanza. Ya son más de 34 países los que han tomado la iniciativa de adherirse a lo que llamamos hoy como la OCDE, ¿verdad? Donde fundamentalmente los principios y las políticas y los comités técnicos por los cuales se rigen los países miembros, uno de los elementos fundamentales y que le ha costado más a los países es cumplir con todo lo que tiene que ver con gobernanza, con gobierno corporativo, pero más allá lo que hoy debemos entender como gobernanza estratégica. Y es que gobernanza no es tener una estructura, no es tener alta dirección, no es tener alta gerencia, no tener buenos mandos medios, responder a las tres líneas, no, no es solo un tema de estructura, sino que precisamente toda esa estructura vinculado permita y ayude a cumplir los objetivos y además a poder mantenerlos en el tiempo. Es muy importante porque en gobernanza nos vamos a encontrar sin lugar a duda que ahí están los dos temas fundamentales. Y ahí tiene que haber un compromiso transversal, lo que llamamos top and the top, o sea, responsabilidades y toma de decisiones. El riesgo que nosotros en los últimos años, quizás en los últimos 10 años, todos los auditores internos o externos hacemos nuestro planeamiento con base a qué? Con base a riesgos, porque durante los años anteriores, hablemos de una década más atrás, siempre nuestros planes de ejecución eran basados en control. Hoy necesitamos un enfoque basado en riesgos que también nos permita y nos ayude a definir elementos importantes en las organizaciones, por ejemplo, como son el apetito, la tolerancia al riesgo y algunas otras cosas. Por otro lado, bueno, el tema de control, ¿verdad? ¿Y para qué es importante el tema del manejo de control? Nosotros no podemos tener buena gobernanza, no podemos obviamente hacer una gestión integral de riesgos si no existe en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, una cultura de control. Acordémonos que toda organización que tiene definidos sus controles, su riesgo residual siempre va a ser menor. Pero adicionalmente a eso, en los últimos años ha crecido enormemente aspectos de compliance o de cumplimiento donde las organizaciones tienen que sujetarse, sobre todo por temas muy particulares, y es evitar la materialización de la responsabilidad penal de las organizaciones, fundamentalmente entre dos situaciones importantes que se están generando. Una, soborno. Dos, corrupción. Si vemos la última encuesta a nivel mundial que hace ACFE, precisamente nos damos cuenta que más del 50% de los riesgos de fraude están basados en actos de corrupción. Entonces, significa que hay muchísima tarea, muchísimo trabajo por desarrollar. Pero hablemos rápidamente dónde nos encontramos en el control, ¿verdad? Porque ahí es donde damos nuestros primeros pasos en la consecución de una buena administración y una buena aplicación de las mejores prácticas. El control, sí, es parte del proceso administrativo y su fundamental propósito es coayudar para que los objetivos se cumplan. Ahora bien, necesitamos de que haya una vinculación armonizada de esas cuatro fases en función del control.
la planeación, la organización, la administración y sobre todo la captación y la administración o el buen uso de los recursos. Ahora bien, si tenemos claro que como una de las etapas fundamentales del proceso administrativo es controlar, ¿verdad? Pues definitivamente nosotros tenemos que irnos hacia cualquier ejemplo sencillo. El control es algo inherente en la vida del ser humano. Cuando una mujer tiene la bendición de Dios de poder ser madre, desde el momento en que esa persona queda embarazada, debe someterse a una serie de controles durante esos 9 meses para poder asegurarse que el objetivo fundamental, que va a ser el nacimiento de su hijo, definitivamente todo esté en orden. Pues así es la vida cotidiana de las empresas y de las personas. Siempre tenemos inherente el concepto de control. Ahora bien, el control interno es un proceso que está diseñado y es muy importante tener claro esto, porque cuando hablamos de control, de gestión de riesgos, de cumplimiento, de gobernanza, siempre tenemos que entenderlo que la perspectiva es sobre una base de seguridad razonable. Y la seguridad razonable cae muy bien en que nosotros normalmente las ejecuciones de los procesos no están basados en un 100% de los movimientos, de las actividades de las organizaciones y que por supuesto ahí hay que tener mucho cuidado principalmente en lo que sería el buen manejo de no caer en un nivel bajo de riesgo de detección, que al final es el punto responsable dentro de lo que llamamos riesgo de auditoría, riesgo de control, riesgo inherente, pero fundamentalmente el riesgo de detección. Por eso es tan importante cuando hacemos las evaluaciones definir los niveles de materialidad. Ahora, ¿vamos a qué? A tener seguridad razonable de la información financiera que obviamente se genera en las organizaciones. Para estos efectos, sabemos que se ha trabajado muchísimo en las normas internacionales de información financiera, en el marco para la preparación de la información financiera. Hoy nos interesa definir el desempeño versus el resultado económico de las compañías. También es muy necesario el efecto de la salvaguarda de lo que nosotros conocemos como activos y la norma hoy nos dice, bueno, realmente activo es aquel recurso controlado, ¿verdad? Y adicionalmente el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, que esto desemboca precisamente en un mal manejo si se diera en materializaciones de qué, de riesgos de reputación, de riesgos de imagen, entre otros. Y por supuesto, acordémonos que aquí hay un elemento fundamental. Esa seguridad razonable, ese proceso diseñado debe ir en función de tres elementos, lo que nosotros conocemos como las 3 E, eficiencia, eficacia y economía. O sea, que podamos poner a la organización a operar al costo mínimo posible. ¿Ok? Y el control entonces son acciones que se ejecutan por la administración activa. Y eso es importantísimo. Siempre existe en algunos casos una duda sustancial de quién debe ser el responsable del control interno. El control interno es y siempre será responsabilidad de la administración activa de la organización. Y por supuesto, esas acciones deben estar diseñadas, como dijimos, para dar seguridad razonable y por ende poder cumplir los objetivos organizacionales. ¿Ok? Sí, necesitamos dentro de los objetivos de esa cultura de control, de que la información no solamente sea confiable, sino oportuna. Acordémonos que las características cualitativas de la información financiera ahora revelan la gran importancia de la fiabilidad de la información, ¿verdad? El tema también de que no solamente las características financieras son importantes, las no financieras también son importantes cuando estamos hablando de gestión y control, el análisis y el buen manejo de qué, de los recursos fundamentales. Toda organización fundamentalmente tiene recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, ¿verdad? Y definitivamente, dentro de todo ese proceso, que la empresa esté adscrita y cumpla fielmente con todas las políticas aplicables con relación a su operación. ¿Ok? Nosotros
hablamos de que podemos encasillar los objetivos de control interno en 3 niveles: operativos, de cumplimiento y de información. Operativos, como lo decíamos antes, porque ya no es solo importante saber si gané o perdí, o cuánto gané o cuánto perdí, sino hacer una evaluación del desempeño para determinar si realmente pudimos haber estado en un nivel mejor o cuáles son las acciones que nosotros tenemos que implementar para poder corregir y mejorar dentro de la compañía. Cumplimiento, bueno, sumamente importante. La rendición de cuentas. ¿Por qué razón? Porque la rendición de cuentas también es un elemento inherente para todos los que estamos en una posición estratégica a nivel de la organización. Y ahí dice precisamente la estructura de rendición de cuentas de que hay un concepto muy, muy interesante, que no es responsabilidad, sino respondabilidad, que significa que debemos rendir cuentas, debemos responder ante los actos que se han ejecutado y por supuesto información, porque sabemos en la actualidad, y dicen por ahí algunos, que el que tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Ok, ¿para qué es importante? Lo que decíamos antes, para que todas las autoridades, y aquí es muy importante recordar de que el control está a todo nivel, tanto cliente interno como externo, ¿ok? Ayude y permita a que cada uno de los actores de este proceso actúen de la mejor forma. ¿Ok? Ahora, dentro del marco conceptual, sí. Acordémonos que aquí es muy importante que se visualice. Y por eso Risco ha pensado en poder profesionalizar y llevar en los próximos días todo un programa ejecutivo en materia de GRC+C, donde vamos a abordar de manera profunda algunos herramientas o metodologías que consideramos o que son a nivel internacional con mejores prácticas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en materia de control interno, vamos a trabajar sobre todo lo que es COSO, control interno, y ustedes saben que la última versión fue actualizada en el 2013, donde precisamente se hace un enfoque y un análisis a través de principios tanto del ambiente de control, de las actividades de control, de la información y comunicación, del monitoreo y también de la evaluación del riesgo. Aquí es muy importante porque cuando el medio ambiente cambia, por supuesto, el marco de referencia se actualiza. Y vean qué importante porque en este modelo del COSO 2013 habla aspectos del entorno regulatorio, que ya lo vamos a vincular con compliance, de las expectativas de rendición de cuentas que tienen que ver con buena gobernanza, de uso y dependencia de la tecnología, que ya lo vamos a abordar con el colega Lescano más adelante, porque es tan importante en la actualidad poder manejar precisamente todos estos elementos para hacer una buena gestión de GRC+C. ¿Ok? Ahora, muy rápidamente, ¿cuáles son las características fundamentales de un sistema? Por supuesto, la aplicabilidad, que sea completo, que sea razonable, que sea integrado y que el sistema como tal sea congruente. ¿Ok? Beneficios, claro, las organizaciones van a obtener muchos beneficios si tienen cultura de control. Lo principal, lograr objetivos y metas organizacionales, saber provocar un buen desarrollo organizacional, un elemento fundamental como la práctica de valores, la rendición de cuentas, poder reducir los riesgos de corrupción, entre otros, ¿verdad? Y aquí damos un saltito a la parte del segundo elemento. ¿Por qué es importante en esta gestión de las organizaciones administrar, hacer una buena gestión integral del riesgo? ¿Ok? De acuerdo a COSO 2013, pero también acordémonos que existe en el 2017 la emisión de lo que conocemos como el COSO ERM, ¿verdad? Enterprise Risk Management, que se publicó en el 2017, pero en materia de riesgo también tenemos otras mejores prácticas que se vinculan como es la ISO 31000. Pero recordémonos que la gestión de riesgo es aquel proceso en donde debemos identificar, donde debemos analizar y responder a los riesgos. Precisamente cuando desarrollemos el programa ejecutivo, vamos a tener que trabajar sobre casos propios particulares y modelos teórico-prácticos en donde poder
enumerar todos esos elementos en la organización para poder realmente tener una buena gestión integral del riesgo. Aquí entonces, como lo decíamos, COSO RM 2017, ISO 31000, y también es importante conocer otro estándar como es las normas internacionales de auditoría que regulan un tema más que todo focalizado a la valoración y a la respuesta de los riesgos, ¿verdad? La norma ISO, que es de aplicabilidad absoluta y es una herramienta importantísima, pues definitivamente establece principios, ¿verdad? Pero el principio fundamental a partir de la concepción de la ISO 31000 es obviamente crear valor. Y al crear valor vamos a hacer obviamente un, un transporte a través de la organización en diferentes elementos, pero con un objetivo final y con un denominador común de estos procesos. ¿Cuál es ese denominador común? Que debemos siempre tener una mejora continua. La gestión integral de riesgos debe llevarnos hacia eso. ¿Ok? Igual, ese mismo proceso de gestión bajo la norma ISO nos establece que la administración del riesgo o la gestión del riesgo es cómo lo tratemos, ¿verdad? Cómo lo evaluemos, cómo lo analicemos y, por supuesto, cómo lo identifiquemos. ¿Ok? Obviamente, todo dentro del contexto propio de lo que estaremos, obviamente, analizando. ¿Mm? Lo que decíamos antes, ¿verdad? El nivel de incertidumbre se genera a través del tiempo, porque si tenemos controles, los controles van a mitigar la materialización de ese riesgo y por ende el riesgo residual va a ser menor en las compañías. Ahora, el riesgo inherente, que es parte principal de la gestión, recordémonos que vamos a llevarlo a 3 tipos de nivel: nivel operativo, nivel táctico y el nivel estratégico. ¿Ok? Y entonces esos niveles, básicamente, como lo decimos acá, están fundamentalmente establecidos en 4 líneas, arrancando con el nivel 1, que es cuando realmente hay una gestión de crisis, y por supuesto, cuando ya estamos hablando del nivel 4, que es la integración, ¿verdad? De los elementos, y entonces ahí sí ya estamos frente a una gestión de riesgos y sobre todo ante un sistema de gestión de la organización. Dentro precisamente de nuestro programa ejecutivo, hablaremos en su momento de otra norma vinculada a la 31000 y es la ISO 9001, que tiene que ver con todos los sistemas de gestión de calidad que la organización necesita implementar. ¿Ok? Para que realmente sea importante todos estos procesos, podemos hacernos una serie de preguntas, pero una de las principales y más importantes es: la administración, la alta gerencia, la alta dirección, ¿tiene una visión clara de cómo se gestiona cada riesgo significativo en forma continua? ¿Está la Junta tranquila con el hecho de que no hay brechas importantes en la gestión de riesgo? Bueno, para todo esto, fundamentalmente, es necesario entender que para que haya una buena gestión de riesgos y de control, tenemos que entender que esto no es solo un tema de cumplimiento, que esto va más allá. Y tampoco podemos creer que el riesgo siempre debe ser abordado o entendido desde la perspectiva negativa. A través del tiempo era imposible pensar que las auditorías internas, por ejemplo, desarrolláramos modelos de auditoría continua, que trabajáramos con estructuras de Scrum, agilidad. Esto era de repente imposible, o incluso que en alguna medida, dentro de las oportunidades de mejora, podamos señalar aspectos positivos desde la perspectiva de los riesgos. Todo esto es importante porque es ese cambio, esa visión distinta que se da en estos procesos. ¿Ok? Como lo decíamos antes, las decisiones deben ir tomadas frente a una buena gestión tanto de control como también de riesgo. Y decíamos la necesidad de que las empresas, las organizaciones, ¿ok?, determinen y enfoquen su declaración cualitativa y su medida cuantitativa. Y sobre todo lo que decíamos antes, el nivel de los tipos de riesgo. ¿Ok? Para eso es necesario que la alta dirección se comprometa y asuma no solamente el rol, sino que también sea vigilante
de lo que conocemos como la declaratoria de apetito de riesgo. El apetito es lo que yo quiero, la tolerancia lo máximo que yo quiero, pero la capacidad lo máximo que puedo. Y aquí eso es sumamente importante y por esa razón es que debe ser un compromiso absoluto de la alta dirección, que es la que define y aprueba esta política. Y ya haciendo básicamente un espacio al tercer elemento, hablar de aspectos relevantes cuando estamos frente a gobernanza. Esto es un tema que ha evolucionado significativamente, sobre todo porque yo hace un par de meses hice una publicación que la emitió la WCA Internacional sobre el tema de gestión de riesgos, el tema de compliance, qué está pasando, hacer un enfoque a nivel de América Latina. Si ustedes ven, estamos frente a la era de Rosa y es que muchos de los países de América Latina han venido siendo gobernados por izquierda, cuando obviamente la democracia se debilita, los riesgos de corrupción y los riesgos de fraude, sin lugar a duda, se maximizan, se elevan, y por eso es importante también que una mejor práctica y que abordaremos de manera específica en el programa ejecutivo es cuando hablemos un poco de la normativa de costo-fraude, que es muy poco conocida en el ambiente de los profesionales de las auditorías, porque este fue un compromiso importante que hizo COSO con ACFE en el 2016, pero nunca se emitió al español. Entonces hay muchísimos países donde realmente donde no se ubicó. ¿Ok? Importante, sí, ¿qué es hablar de un buen gobierno? Bueno, buenas prácticas. ¿Y buenas prácticas relacionadas a qué? A la prevención y gestión de conflictos de interés en la transparencia, perdón, y la rendición de cuentas. Esto es muy, muy importante. En el Internet podrán encontrar, yo hace un par de años en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, di una ponencia sobre los elementos básicos que deben considerarse para la prevención de conflictos de interés. ¿Y por qué es tan relevante esto en gobernanza? Porque el 90% de los riesgos de corrupción que se han materializado ha sido porque precisamente el riesgo de el conflicto de interés se materializa porque pasa a ser real. Deja de ser aparente, deja de ser potencial, y es cuando se cruza de una u otra forma esa línea, y entonces los funcionarios públicos, la mayoría de las veces, pues definitivamente convergen ¿con qué? Con el sector privado para cometer actos de corrupción. Por eso también aquí en su momento hablaremos a través de esta propuesta interesante a nivel profesional que hace Risco Internacional sobre ahondar con normas, por ejemplo, la 37001, que es Sistema de Gestión de Anticorrupción. Hoy en día en Europa, por ejemplo, ya han implementado la obligatoriedad, la ISO 37002, todo lo que tiene que ver con canales de denuncia, y también, y lo vamos a ver más adelante, lo que tenía que verse con la parte de compliance. ¿Cuál es el entorno de una buena gobernanza? Bueno, todos los elementos, ¿verdad? Pero fundamentalmente los stockholders, ¿ok? Que van en función de ese entorno legal que tienen las compañías y a las cuales deben someterse y protegerse. Cuando hablamos entonces de buena gobernanza, de buen gobierno, hablamos del tema estratégico. Si hay una buena imagen corporativa, eso es sinónimo de prestigio. Y el prestigio está marcado por tres elementos: la marca, el producto, el servicio, quiénes son los propietarios, quiénes son los directivos y funcionarios de las organizaciones que están al frente. Por eso, un buen gobierno corporativo tiene no solamente que tener clarísimo sus variables de transparencia, de equidad, de rendición y sobre todo de responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué decíamos? Que la rendición de cuentas sí es un acto voluntario, ¿verdad? Y que precisamente no debería ser obligatorio. Decíamos hace unos minutos la necesidad de poder administrar con buenas prácticas desde el punto de vista de gobernanza estratégica. Y ahí precisamente nace la posibilidad de tener canales de denuncia que deben cumplir tres elementos: ser anónimo, confidencial y sobre todo
ser un canal seguro. Ahora las herramientas tecnológicas, y probablemente el colega Lescano nos hable, nos ayudan muchísimo a poder cumplir estos requisitos. Ya en algunos países también, ustedes saben, existe la promulgación de la ley de protección a los denunciantes. Muchísima gente no denuncia, no dice, no habla por razones fundamentales de temores que se pueden generar a través de lo que ellos establecen. Nos ayudan los canales de denuncia fundamentalmente para muchos elementos, falsificalmente el tema de las operaciones, cuando se roba información sensible, entre otros. ¿Ok? Y sin duda, un buen gobierno aumenta el ambiente de control y la base de riesgos conocidos. Esto es importantísimo porque sobre la marcha nos va a permitir mejorar y accionar de manera correctiva, nos va a ayudar a incrementar la productividad, a controlar los niveles de riesgo. Acordémonos que la gobernanza corporativa y estratégica nace a partir de la crisis inmobiliaria del 2008 y también todo el efecto de lo que fue el análisis del valor razonable, sobre todo en ese sector inmobiliario, ¿verdad? Importante, sí. La estrategia corporativa, lo que decíamos aquí, no solamente ya de cultura de control, sino de cultura de riesgos, de que las organizaciones tengan bien implementado el modelo de las 3 líneas, ¿verdad? La línea 1 donde están todos los niveles de operación, la línea 2 donde está seguimiento y reportes, cumplimiento, y la 3 que es realmente la línea de aseguramiento, que es la que hacemos los auditores internos dentro de las compañías, ¿verdad? De manera tal de que el gobierno corporativo no solamente es gestión de riesgos, sino también vigilante de cumplimiento a través de diferentes elementos a partir de su naturaleza jurídica. ¿Cuáles son elementos importantes? El órgano de dirección es el fundamental en gobernanza, ¿verdad? ¿Quién lo compone? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la selección? ¿Cómo funciona? Debe estar haciendo evaluaciones periódicas, ¿ok? También es muy importante para el buen gobierno corporativo tener comités de apoyo de manera obligatoria inmersos con directores externos de las empresas, como son los comités de auditoría, los comités de riesgos, quiénes son los responsables de los nombramientos, sobre todo de mandos medios hacia arriba, y sobre todo las políticas de remuneración. Luego el tema de la alta gerencia, ¿verdad? Realmente el perfil tiene que ser personas con integridad y idoneidad, ¿ok? Debe haber una unidad de riesgos, debe haber una unidad de cumplimiento, tenemos que tener una auditoría interna, tenemos que tener una auditoría externa, todos estos elementos fundamentalmente ¿para qué? Para que podamos ejercer esa buena gobernanza. Y finalmente también la figura de compliance, ¿verdad? Que lo decíamos, que para esto vamos a trabajar también la norma ISO 37301, que es una norma bastante reciente, en donde no solamente vamos a ver cumplimiento desde la perspectiva de legitimación de capitales, que es algo que se ha acelerado muchísimo en los últimos tiempos. De manera tal que este es un recorrido lo más breve posible, pero sobre los elementos fundamentales que vamos a abordar en el próximo programa ejecutivo de GRC+C, y que va a ser un lanzamiento especial para toda la región. De mi parte, muchísimas gracias y estamos atentos. Muchas gracias, don Gustavo. Vamos a estar lanzando una breve encuesta mientras se prepara el señor Raúl, entonces, para iniciar con su presentación. Tenemos un minuto disponible. ¿Considera que la gestión de riesgo y cumplimiento de auditoría se apoya suficiente en tecnología de vanguardia para ser más efectiva? Ok. Vamos a pasar el turno entonces al señor Raúl Lescano. ¿Listo? Listo, señor Raúl. Muy bien. Eh, Creo que me quedan, ¿cuántos minutos me quedan? Tiene disponible 20 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos 10 grados ahorita en Londres. Hace sol, no es muy común, pero bueno, ya el invierno está terminando.
Para complementar un poco los temas que ha presentado Gustavo, vamos a repasar algunos de los conceptos que él mencionó muy rápidamente y también a citar algunos de los elementos tecnológicos que están dando vueltas ahorita y que hubo un problema aquí. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya, yo ya le se hago ve la la presentación. presentación, Raúl, y te escucho también. Sí. Disculpen, mi máquina tiene algún problema, también creo que hay un problema de instalación de driver justo a esta hora. La tecnología es brillante, ¿no? Siempre nos acompaña con riesgos en la mitad de los momentos más importantes. Pues bien, entonces voy a tener que hablar bastante veloz, pero creo que podemos de todas maneras todos reflexionar sobre algunos de estos temas que traemos al tapete hoy, que involucran estos conceptos de GRC, DRM, su evolución, las tendencias tecnológicas que han estado ocurriendo en los últimos años, qué dice el mapa global del Foro Económico Mundial para estos tiempos, qué está pasando con la inteligencia artificial en el contexto en el que estamos hablando y sugerir algunas librerías de inteligencia artificial en las que pues, me he estado viendo involucrado recientemente como parte de mi aprendizaje, ¿no? Entonces, citamos un poquito en temas de conceptos, qué es lo que dice la OCEG sobre lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, aquí cita, y lo he subrayado, que pues ayuda a las organizaciones a lograr objetivos, pero atendiendo la incertidumbre, actuando con integridad y basada en la ejecución, pues los resultados basado en principios. Y también he traído algunas, porque hay muchas definiciones, pero para que veamos qué tan am, cerca están los conceptos, qué tan integrados están los conceptos de manejo de riesgo. Entonces aquí lo que citamos es que ayuda a identificar y a mitigar los riesgos que le pueden representar problemas a una organización. Y no lo dice aquí, pero yo le agregaría para el logro de los objetivos. Entonces, esta reflexión la hago porque conceptualmente las líneas que hay y la forma como nos referimos a gestión de riesgo y cumplimiento, en algunas organizaciones se hace mención al tema de administración de riesgo corporativo. Esta filmina resume bueno, de acuerdo en la filmina van a ver al pie de página las fuentes que he tomado de referencia para respaldar los conceptos que estamos revisando. Entonces, pues mencionan allí, esta fue una presentación que se hizo recientemente en uno de estos países cercanos y que fue basado en riesgo de cumplimiento. Vemos allí que estuvo en el 2002 una versión enfocada en SOX, luego una versión enfocada en las 3 líneas del instituto, después en la integración, después en metodologías ágiles que las organizaciones han estado adoptando y que mencionó Gustavo hace un momento, y más recientemente incorporación de algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial que ya tiene su buen par de años de estar en el mercado y de estar incorporándose en varias tecnologías y en varias organizaciones, que a veces algunos de nosotros no hemos estado tan cercanos a estas tecnologías o no le hemos dado la prioridad o la importancia en nuestro día a día, pues no es un mensaje de que todo el planeta está en la misma línea. Ahorita hay una división, un gap muy grande entre los que están jugando a velocidades grandes, tratando de alinearse a los cambios tecnológicos que están ocurriendo con la inteligencia artificial y otros que, si no nos apuramos, podemos quedar muy atrás en esa competencia pues el mundo está muy competitivo. Algunas características que vi en esta fuente que ven a pie de página que me parecieron interesantes traer a la discusión es las características que están teniendo estas tecnologías de GRC para el 2024 que involucran la integración de inteligencia artificial como punto 1, punto 2
incluir la estrategia, lo mencionó Gustavo también, el monitoreo continuo, proactivo, priorizar la ciberseguridad. Hay algunas fuentes de información que no están presentadas en esta filmina, pero que ya están hablando de que los impactos de la ciberseguridad en las organizaciones está siendo tan alto que no es opcional colocarlo, porque a veces razonamos cuando hacemos evaluaciones de riesgo de que porque tenemos una buena madurez, tenemos X cantidad de controles, pues el riesgo de ciberseguridad es bajo. Y pues algunas fuentes que he leído recientemente sugieren que el impacto, por lo menos el impacto, debe ser considerado como alto es dentro de los análisis que se realizan. Entonces, el tema de tercerización de servicios, de proveedores, de la cadena de suministro, por todos lados está también disparando de que hay que tenerlo cada vez más presente. La inteligencia artificial involucra que tengamos que adquirir tecnologías de otras fuentes. La resiliencia, pues lo vimos con el COVID, creo que para toda la humanidad fue uno de los mejores ejemplos de lo que es ser resiliente o luchar para estar en esa línea. Cuantificaciones de riesgo, creo que Gustavo también mencionó esa parte recientemente, estamos muy alineados en estas presentaciones. Y pues simplificar. Las organizaciones necesitan ser prácticas en lo que hacen hoy día. En esta filmina solamente colocamos el tema de COSO RM y citamos también a Gustavo allí que mencionó el control interno de las versiones creo que 2002 y 2013 y esta versión 2017 que también están muy alineadas. Son conceptos que están muy alineados. Y la razón por la que esta filmina incorpora esta imagen es para que podamos reflexionar en que realmente si se hace una administración de riesgo completa desde la parte más cultural de la organización, en el tono de la organización, en la estrategia de la organización, bajando al cumplimiento, bajando los controles, bajando los procesos, pues se cubre toda la organización, incluyendo riesgos que no aparecen en la filmina, pero que sería parte de una evaluación, los riesgos climáticos que estamos afrontando en las diferentes regiones del planeta, ¿no? Y que acá en esta otra filmina, el Foro Económico Global para este mapa del 2024 también resalta mucho y aún ese análisis que realizaron con, pues, no recuerdo cuántos expertos, creo que 2.000 expertos estuvieron incluidos en los análisis de estos datos, proyectan en 10 años estos mismos riesgos que se acrecentan. Obviamente aquí no tenemos todo el estudio, que son muchas páginas, pero está citado abajo. Cuando se compartan la filmina y le dan clic a ese enlace, los va a llevar directamente al PDF que tiene completo el análisis de riesgo de este foro, que ya tiene como 19 versiones y estamos acostumbrados todos los años a consultarlo. Y allí vemos que en los 2 primeros años, los riesgos más prominentes involucran la inteligencia artificial, la desinformación y la manipulación del conocimiento que manejan las personas para tomar decisiones. Y como cuarto punto está la ciberseguridad, incluida que hoy día sabemos claramente que está en muchos casos impulsada por inteligencia artificial para lograr desde el aspecto negativo de las organizaciones, el riesgo negativo, el impacto adverso, los grupos de cibercriminales haciendo uso de ellos como negocios corporativos ilegales, pero que estamos todos en una carrera. Y normalmente, como estos grupos trabajan sin leyes y sin reglas como las que nos ocupan a nosotros, pues son libres de trabajar y de reclutar inclusive profesionales con nuestras capacidades y mejores que las nuestras, y pagarles altos niveles de ingresos para que produzcan resultados en research y en mejoras de todas estas tecnologías para que ataquen las organizaciones. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca también dar el mejor esfuerzo que podamos para alinearnos a manejar estos riesgos. En la parte de abajo de esta filmina pueden ver también el resumen de estos riesgos para el 2024, que no proyectados a 2 ni a 10 años, que involucra en el segundo diagramita
el 53% de las personas que consultaron consideran pues que este riesgo de inteligencia artificial va a ser muy prominente en las organizaciones y que resalta nuevamente en el punto 5 los ciberataques. El resto de los elementos de riesgo son más sociales, de inmigración, todo esto lo estamos viendo principalmente en estos países que tienen pues economías abiertas, ágiles y que han crecido mucho en los últimos años, versus países que tienen muchos problemas económicos, políticos y medioambientales que los hacen migrar. Algunos aspectos claves en los que podemos pensar que podemos incluir todas estas tecnologías incluyen inteligencia artificial generativa, ¿no? Para desarrollar políticas y procedimientos. Ya hemos visto cómo la inteligencia artificial generativa puede, con información que con la que aprende. Obviamente, creo que Antonio mencionó en una de estas presentaciones previas, nosotros como organizaciones no podemos competir contra las bases de información que utilizan los modelos de aprendizaje de las grandes corporaciones como Google, Microsoft y las demás, pero podemos crear modelos predictivos y generativos para información de uso interno en nuestras organizaciones en menor escala. Análisis predictivo. Estas funciones existen desde hace muchos años en muchos de los software que utilizamos, que tal vez no hayamos explotado en su medida, y eso me trae a la mente también, pues por allá desde los años 2000, cuando el instituto y todas estas organizaciones le pedían a los departamentos de auditoría interna incorporar tecnologías, y hoy día sigue siendo un mantra, pero seguimos viendo miembros en las organizaciones que se resisten a adoptar las tecnologías, y hoy día creo que ese gap que se está haciendo cada vez más inminente ante nuestros ojos, que ya tiene años de estar trabajando en muchas organizaciones, pues no nos deja opción. Tenemos que abrir los ojos rápidamente y actuar, tomar acción para incorporar estas tecnologías de manera más activa, porque como mencionaba, pues ya la conocemos de hace años. En el monitoreo, en la mejora de los controles, ya sabemos que hay muchas organizaciones también que han estado automatizando muchos controles, dashboards, todas estas tecnologías que monitorean riesgo de ataque de ransomware, de versiones de anti-malware, EDR, que viene de Endpoint Detection and Response también, o que le agregan una X a veces delante para inferir que se extiende todas esas capacidades, pues todas esas capacidades y funcionalidades existen de hace años en el mercado. Este estudio lo consulté preparando esta presentación. Es muy reciente, es una compañía bastante nueva en el mercado, fundada en 2019, pero me pareció interesante incluir algunos indicadores que ellos publican, y como mencionaba previamente, pues a pie de página van a encontrar de los slides los links para acceder al estudio completo. Y aquí en esta filmina lo que podemos resaltar es el nivel, pues el inglés que usan. Yo algunas filminas no las traduje, he mantenido como las fuentes están. Este es uno de esos casos, y ellos utilizan el término pervasivo, ¿no? Es muy prominente en las organizaciones, y de acuerdo a las consultas que ellos hicieron, que esto normalmente se hace basado en encuestas, encontraron que hay organizaciones que tienen números en promedio, on average, 1.689 modelos en sus organizaciones. Eso nos pone a nosotros, tal vez a nuestra región latina, a vernos contra estas organizaciones que están en otros países más desarrollados, pero con este número de modelos, si lo vemos en nuestras organizaciones en su justa medida, tal vez esas organizaciones son muy grandes, tienen muchos colaboradores, otros indicadores pues más grandes que los que manejamos, pero en esa misma proporción podríamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos qué tanta proporción de eso tenemos nosotros en nuestras organizaciones en nuestro día a día, ¿no? Hay más indicadores que ver, pero por razones de tiempo yo no me puedo detener a reflexionar más sobre ellos. Se los dejo en las filminas y ahí está el enlace para verlo con más detenimiento. El otro que rescato en esta otra filmina es que el 77% de esas personas que fueron encuestadas en esto han encontrado ya
saben que existen brechas de seguridad con las que pueden ser atacados en estos modelos de inteligencia artificial en los que han estado trabajando. Todos creo que estamos muy informados también de que pues recientemente se publicó, porque ya se había elaborado desde hace muchos años, la ley para atender los temas de inteligencia artificial del grupo del bloque de países europeos, que está haciendo un modelo como pasó con GDPR para el resto del planeta, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas legislativas en este tema, pero el uso de estas tecnologías ya viene de hace rato y aquí en el Reino Unido se prefiere tener un enfoque más basado en principios que en frenar mucho la iniciativa para que los medios productivos puedan avanzar en sus ensayos, en mejorar su productividad y la economía en general, para no frenarlos con leyes muy enmarcadas. La otra filmina que une un poco más la tecnología, y esto es un poco más técnico, pero yo creo que, como les mencionaba, tenemos que perderle el miedo a adoptar las tecnologías, hacerle frente ya, porque la hemos estado poniendo a un lado, a un lado, a un lado, hasta que ya no tenemos opción. El que decide no adoptarlas, pues se va a quedar atrás y en algún momento, en este ambiente tan competitivo que estamos, o desde el enfoque profesional, o desde el enfoque corporativo, no va a tener espacio para poder seguir compitiendo en este ambiente donde la carrera se hace más veloz, los cambios se hacen cada vez más frecuentes, esas velocidades y frecuencia es mucho más pequeña ahora y nos toca reaccionar. Entonces, estas librerías, pues yo vi parte de, como les mencionaba Antonio, parte de mi viaje al Reino Unido fue tratar de actualizarme, porque pues esto lo vimos en la oficina de hace como 3 años atrás, y pues parte de eso era actualizarme en todos estos temas, y pues yo no me dediqué a la programación a pesar de que fue formado para eso. Aquí me tocó parte de eso, involucrarme en todos estos algoritmos, desarrollar en Python, y estas librerías yo las recomiendo porque fue parte de lo que me tocó a mí, y creo que tiene la didáctica, que es open source, que no hay que pagar por ello, y Python también, porque el lenguaje de programación que soporta estas librerías que permiten a uno desarrollar soluciones con esta tecnología de Machine Learning y que podemos incorporar en las organizaciones, como hemos estado mencionando. Este es un proyecto que era parte de la maestría de ciberseguridad, que está respaldado por la Agencia de Seguridad del Reino Unido. Y solamente saqué algunas pantallas del proyecto y les he subrayado allí para que podamos resaltar rápidamente algunos elementos claves. Como ven, esto es bastante técnico, pero pues, a mí me tocó como 3 semanas producir estos resultados de cero, de scratch, de nada. Los elementos necesarios para producir esto. No es que me hice experto en Machine Learning, ni en Python, ni en ninguno de estos temas, pero sí enfocándome en los elementos que yo necesitaba rescatar para producir resultados como este. Y este fue un proyecto enfocado en detectar ataques de malware, y que una vez infectadas las redes, hacían uso de una tecnología que hay para generar dominios, y hacer que todos los sistemas de seguridad que tratan de cerrarle las puertas a estos dominios, que es por donde los atacantes pudieran sacar información de la organización, se colapsen tratando de cerrar los millones de dominios que son generados por estas algoritmos. Y mientras las tecnologías bajan sus capacidades de atender el malware, pues el malware hace de las suyas en las organizaciones. Esta es otra filmina que lo único que resalta aquí es la importación de las librerías de scikit-learn, que son las librerías previas que les mencioné. No tenemos la intención en esta presentación de irnos a estos niveles técnicos, pero sí de demostrar que si yo en 3 semanas logré empaparme y producir esto, nosotros en las organizaciones, o a través de algunas de las personas de los que estamos en este auditorio, podemos sacar algo de tiempo y producir cosas como esta para empezar, porque esto es solamente el inicio de una invitación que en el resto de nuestros días pues nos va a tocar vivir con esto, ¿no?
Aquí se hacen mención, se resaltan algunas librerías claves, algunos conceptos claves de esas librerías de Scikit-Learn, de Python y de Notebooks, que es la plataforma que utilizamos para este proyecto, porque es muy interactiva y como les dije, es la razón por la que les sugiero que los que no son técnicos y se quieren meter en estos temas, estos son los elementos que yo sugeriría porque son muy didácticos, ¿no? Estos son otros temas ya para ir cerrando cómo se fue afinando, digamos, el modelo de cómo aprender sobre el comportamiento de esos dominios generados con malware para poderlos clasificar, ¿no? Y esta fue pues la matriz que pues en inglés se le llama muy comúnmente la Confusion Matrix, pero yo no sé en español realmente la matriz de confusión, no me suena que la haya escuchado previamente. Lo importante es que estas son métricas que nos ayudan a mejorar nuestros modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial en nuestras organizaciones para atender las necesidades que tenemos sobre nuestro control interno, sobre nuestros riesgos, sobre nuestra gobernanza y la logro de nuestras metas, ¿no? Y bueno, como reflexión final, pues, para poder hacer un uso efectivo, como lo decía la definición inicial, hacerlo manualmente cada vez es menos probable. Son demasiados datos, nada más los datos que se necesitan para entrenar uno de estos modelos de inteligencia artificial, pues ya eso es un reto en sí. Am, pues es una invitación esta reflexión para que abordemos la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, en el mundo masivo de datos que tenemos. Y con esto cierro, ¿no? Y le paso el control a la oficina que me pasé, yo creo, del tiempo, ¿no? Muchas gracias, señor Raúl. Tremenda información. Vamos a estar entrando a la última encuesta y seguidamente entonces aprovechando las preguntas y respuestas. Ahí está la pregunta. ¿Considera que la inteligencia artificial puede ayudar a la gestión de GRC? Mientras avanzamos, mientras contestan, vamos a estar leyendo las consultas que tenemos aquí. Buenos días, ¿nos podrían compartir la presentación? Es correcto, vamos a estar por medio de los registros que hicieron, vamos a estar compartiendo de todo el enlace para el video y los documentos que respaldan la presentación. Mencionaron que estarán realizando un plan ejecutivo, ¿nos podrían ampliar información al respecto? Claro que sí, déjame tomar esta, Roberto. Como bien mencionó Gustavo, pues Risco ha creado una nueva división que se llama Risco Knowledge Academy, que se va a dedicar exclusivamente a programas ejecutivos de diferentes temas. El primero que vamos a estar lanzando la próxima semana es sobre GRC, cumplimiento y precisamente el tema de inteligencia artificial. Así que a todos los que están, que se inscribieron en este webinar, les vamos a estar enviando la invitación. Es un programa muy ejecutivo. Habrán oradores de primera línea como el señor Gustavo. Yo voy a estar participando. Es un programa de 9 semanas vía virtual con una sesión presencial en Santo Domingo, en República Dominicana, pero por ahí estaremos dándole detalles. ¿Qué otra pregunta? Yo creo que yo tengo aquí las otras preguntas también. Correcto. ¿Cómo podemos implementar el uso de la inteligencia artificial en GRC? Creo que esta es una pregunta que puede ser tanto para Gustavo como para Raúl. No sé quién la quiere tomar. Bueno, yo por lo que les decía en estas filminas que les compartí, primero ya muchas de las soluciones que tenemos en el mercado ya incorporan estas tecnologías. Lo que nos toca es hacer una gestión de verificar cuál de las soluciones que ya tenemos adquiridas incorporan estas funciones y empezar a hacer uso de ellas, porque muchas veces lo que no hacemos es explotar la funcionalidad que ya tenemos. Y la otra es empezar a asignar pequeños grupos de champions que sepamos que nos pueden ayudar con esto en varios aspectos donde hay datos masivos, donde podamos detectar, por ejemplo, comportamiento anómalo, podemos proyectar, por ejemplo, clientes que nos piden crédito y basado en el historial de crédito que tenemos, los algoritmos pueden proyectar y pronosticar si las personas van a pagarnos el crédito, por ejemplo, ¿no?
con eso cierro para seguir, ¿no? No sé si tú querías aportar algo ahí, ilustre Gustavo. No, yo creo que el colega Lescano ha sido sumamente amplio. Me parece que no es necesario. Aquí tengo otro comentario. Nos pueden compartir los documentos, claro, como mencionó pues Roberto, esto se le va a compartir. De hecho, la presentación que se está grabando también se les va a compartir para que la tengan. Aquí yo tenía una duda, otra duda interrogante, quizás esta para el señor Lescano. Señor Lescano, usted que está en otras latitudes, creo que es lo que dice aquí, la gestión de riesgo, en su opinión, en Europa está muy, pero muy sofisticada al compararla con Centroamérica. Yo no diría que eso es así, porque lo que he visto acá es que sí hay organizaciones de primera línea, sí hay organizaciones que están dedicadas, como lo decían esos indicadores. Por ejemplo, en estos días participé en un evento de ISACA, donde uno de los presentadores era del gobierno, pues, como tenemos el tema de que son un reino. Y él estaba hablando, el señor estaba mencionando que ellos como equipo de trabajo ya estaban trabajando en los estándares para inteligencia artificial desde el año 2015, 2016. Entonces, hay muchas organizaciones, hay muchas componentes productivos que están muy avanzados en estos temas, pero también hay muchas organizaciones que están detrás porque, por ejemplo, no son regulados, porque están en el área de confort, en los diferentes nichos de la economía, en temas, por ejemplo, de construcción, como nos pasa también en Latinoamérica. Entonces yo diría que no es tan grande el gap cuando la conciencia organizacional en nuestros países también es alta. Nosotros tenemos en nuestras regiones gente muy consciente de todos estos temas, que muy probablemente todos los que estamos en este auditorio, por alguna razón, estamos tratando de actualizarnos en estos temas. Así que sí hay, definitivamente que sí la hay, pero no es tan abismal realmente. Adelante. Gracias Raúl. Y solamente para respetar el tiempo de las personas, le hemos pasado 5 minutos, pero con preguntas y temas muy interesantes. A mí me gustaría ahora voltear la pregunta y preguntarle lo mismo a Gustavo, pero del lado nuestro. Gustavo, ¿qué tenemos que hacer en Centroamérica y el Caribe para empezar a hacer el switch a cambiar ese mindset y empezar a hacer todas las cosas que tú dijiste? Bueno, excelente pregunta, Antonio. Hay un tema muy particular. Me parece que, como lo mencionó antes, si vemos las encuestas y las estadísticas, no solamente de Transparencia Internacional, sino precisamente de OCDE, de algunas instituciones prestatarias internacionales, denota clásicamente que se está perdiendo la lucha contra las buenas prácticas y la buena administración. Antonio, y a todos, si tú miras el mapa del mundo, pero principalmente el mapa de la región de América Latina, ha venido un desacelere terrible, o sea, nos está ganando la corrupción, nos están ganando los fraudes, están materializando una serie de cosas particularmente preocupantes para los países y sus organizaciones. Entonces yo creo que, como lo dije, esto es un tema que no es ya vamos a ver, se convirtió en un tema ordinario, como yo digo cuando hablo de riesgo de corrupción, es un flagelo de moda, es algo que se mantiene, que se fortalece, igual con el tema de legitimación, que preocupa. Entonces, aún estamos, a pesar de que hay una serie de elementos afines, estamos un poquito lejos, Antonio, de lo que realmente se necesita a nivel de las organizaciones y sobre todo de los países en materia de la implementación de una serie de elementos. Pero creo que esa es la intención, para eso estos son estos foros y toda la ayuda externa que se pueda generar para ir fortaleciendo los sistemas de las compañías. Excelente. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Raúl. Sobre todo, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en la última hora. Yo le pasaría entonces el control al señor Roberto Lescano para que cierre por hoy este webinar.
Bueno, sin más, agradecer realmente a los oradores que hemos tenido alto nivel, a todos los que han entrado a la sesión, hemos tenido una gran participación. Nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes, compartiendo la información y anunciándoles entonces nuestras siguientes actividades y eventos. Muchas gracias, que tengan muy buen día.